Migrar es un instinto natural. Para los pájaros es un viaje. Para las personas, una lucha. Estas son frases de migrantes. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted lo sabe bien, nos encuentra en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestra transmisión en redes sociales nos encuentra en todas las redes sociales como Noticias TV4. También nuestra cuenta de YouTube la encuentra en TV4 Guanajuato Oficial y ahí puede encontrar todos los capítulos que quiera escuchar de este programa. Quiero dar también la bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. Los números de teléfono 477-716-1820 y 807-19-1036. Así damos la bienvenida a todo el público. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Migraciones. Vamos a iniciar con temas nada agradables. Hemos hablado de leyes que promulgó California en favor de los migrantes y que entrarán en vigor en 2026. Leyes que promulga Illinois y que protegen a los migrantes y que entrarán en vigor en 2026. Ahora vamos a hablar de leyes de seguridad fronteriza que aprueba Greg Abbott en Texas y que entran en vigor en 2026. Vamos a los detalles. Mire, Texas afrontó una reconfiguración de su política fronteriza con la aprobación de 3 medidas legislativas que establecieron nuevas reglas sobre infraestructura, vigilancia y delimitación territorial. Estas disposiciones, apoyadas por el gobernador Greg Abbott, alteraron el escenario para millones de migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. La ley HB 247, incentivos económicos para muros y zanjas en la frontera en Texas. La primera de las medidas aprobadas defiende el papel de los propietarios de tierras fronterizas al ofrecerles beneficios fiscales a cambio de permitir o construir obras destinadas exclusivamente al control de tránsito de personas. La ley HB 247 estableció un esquema de exenciones impositivas que buscó acelerar la instalación de muros, cercas, zanjas y carreteras destinadas al bloqueo del movimiento en la frontera entre Texas y México. Esta infraestructura de la norma describió como una mejora diseñada o adaptada para vigilar o impedir el movimiento de personas u objetos y se convirtió en un elemento central del plan de seguridad estatal. La exención abarcó el impuesto predial derivado de la construcción de infraestructura fronteriza en terrenos ubicados únicamente en condados que colindan con México. El incentivo se aplicó a propietarios que firmaron un acuerdo calificado de infraestructura de seguridad fronteriza con Texas o con el gobierno federal o que destinaron parte de su propiedad a una servidumbre registrada con ese propósito. La valoración de mercado de los bienes inmuebles no pudo considerar el monto pagado por el Estado o los Estados Unidos al comprar tierras para erigir estas obras, lo que impidió que esas transacciones inflaran artificialmente el valor trazado. El aumento de muros y zanjas en propiedades privadas incrementará las dificultades para atravesar la región. Obviamente cerrará las rutas históricas empleadas por migrantes y obligará a muchos a desviarse hacia espacios más remotos donde los riesgos ambientales pueden ser mayores. La legislatura ya aprobó la HB 247 en mayo de 2025 y fijó una condición clave. La entrada en vigor dependió del voto popular. La norma comenzaría a regir el 1 de enero de 2026 únicamente si los ciudadanos aceptaban la enmienda constitucional que autorizó la exención fiscal. Finalmente, en las elecciones del 4 de noviembre pasado entró en la boleta como la proposición 17 y tuvo el visto bueno del 57% de los sufragantes, o sea que va a entrar en vigor. Después siguió la HB 1240, Nueva Geografía Fronteriza de Texas. La segunda disposición no modificó la frontera mediante barreras físicas, sino que transformó la manera en que el Estado concibe su territorio fronterizo. En específico, esta ley estableció una definición uniforme y amplia de la región fronteriza Texas-México, lo que alteró la administración de programas estatales y la distribución de recursos públicos. La medida generó una expansión territorial que alcanzó 51 condados, muchos de ellos alejados de la línea internacional. La ley ajustó múltiples códigos estatales, entre ellos los del gobierno, salud y seguridad y educación, transporte y agua, e incorporó una descripción única del área estratégica. El nuevo mapa incluyó condados fronterizos y otros interiores como Bexar, Frío, Carnes y Wilson, que anteriormente no formaban parte de las definiciones oficiales basadas en la cercanía geográfica o en criterios como la distancia de 100 kilómetros respecto a México.
La estandarización afectó la ubicación de programas piloto estatales, especialmente aquellos diseñados para zonas con escasos servicios médicos. Modificó la forma en que el Departamento de Transporte administra ingresos y promovió inversiones privadas en infraestructura de movilidad, desde carreteras hasta túneles y puentes de peaje. Alteró las operaciones incluidas en el Código del Agua, lo que cambió la asignación de recursos hídricos y la planificación para una región más extensa. Si bien la norma no tiene un impacto directo sobre quienes intentan ingresar al país norteamericano, sí afectó de manera indirecta a personas en tránsito. Al ampliar la región objetivo de inversiones estatales, Texas extendió la presencia institucional en áreas antes consideradas interiores. Bueno, finalmente la HCR 98. Presión federal para expandir la tecnología antidrones. La tercera medida no tuvo carácter de ley ejecutiva. La HCR 98, una resolución concurrente de la Cámara, instó al Congreso de Estados Unidos a ampliar las facultades para el uso de sistemas contra aeronaves no tripuladas en la frontera. Texas argumentó que los cárteles comenzaron a emplear drones con capacidad para transportar explosivos o vigilar posiciones de las autoridades, lo que elevó el nivel de amenaza en la región. La resolución remarcó que solo 4 departamentos federales, Homeland Security, Justicia, Defensa y Energía, estaban autorizados para desplegar tecnología de este tipo, lo que dejó a los estados en una situación que dependía de una situación de dependencia operativa. Por eso Texas reclamó al Congreso la creación de protocolos para el intercambio rápido de información y se los dieron. Así es que, bueno, son 3 leyes o 3 ordenanzas que van a impactar de manera directa el cruce de los migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Es posible ser deportado si soy residente en los Estados Unidos? Hemos visto muchas detenciones, pero ojo, detenciones. Detenciones no es lo mismo que deportaciones, pero ¿es posible ser deportado? Sí, sí es posible. Vamos a escuchar por qué. Esto nos lo dicen los abogados. Si tú eres residente, no importa cómo llegaste a ser residente, puedes estar viajando. Pero si tú eres residente, cualquier otro residente, si viaja de los Estados Unidos, de su país de origen, tiene que saber, siendo residente de los Estados Unidos, es posible todavía ser deportado de los Estados Unidos. Y eso no debe ser un shock o una sorpresa, ¿no? Si uno no es ciudadano, puede ser deportado del país. Entonces, la parte importante es el regreso a los Estados Unidos como residente. Tienes que tener tus documentos en orden, tu pasaporte de tu país de origen vigente, también tu residencia. Si tienes residencia, en otros casos, no este caso, pero otros, por matrimonio, pero ya se venció la residencia, tienes que mostrar que también estás tratando de remover las condiciones. Hay muchas cosas, pero tienes que tener eso en orden porque pueden hacer una inspección secundaria al momento de regresar. Si eres residente de los Estados Unidos y tienes planes de viajar fuera del país, es importante tener esto en cuenta. Si tú eres residente, no importa cómo llegaste a ser residente, puedes estar viajando. Pero si tú eres residente, cualquier otro residente, si viaja de los Estados Unidos, que es su país de origen, tiene que saber, siendo residente de los Estados Unidos, es posible todavía ser deportado de los Estados Unidos. Y eso no debe ser un shock o una sorpresa, ¿no? Si uno no es ciudadano, puede ser deportado del país. Por eso hemos insistido mucho en que si usted ya obtuvo una ciudadanía, una residencia temporal o permanente, tiene que cuidarla mucho, tiene que poner mucha atención en lo que hace, porque este documento, si bien le permite estar allá en los Estados Unidos, no le da las garantías de un ciudadano. Así es que tenga mucho cuidado. Siempre le hemos recomendado que para cualquier caso se busque un abogado. Y es que es la mejor opción, estar representado por un abogado que sepa de leyes, que esté actualizado. Sin embargo, es algo que ya se esperaba, se temía mucho, se tardó en aparecer este fenómeno, pero ya está apareciendo. Resulta que en medio de las deportaciones de Trump, los migrantes denuncian el negocio de los abogados, se aprovechan de los hispanos. Y bueno, es que nunca van a faltar, ¿verdad? Faltos de ética. Le cuento detalles. Y es el caso de una persona migrante. Lo primero fue firmar un contrato por $3,000, como si se tratara de una cifra menor, fácil de sacar del bolsillo escaso de Anabel, que estaba sin trabajo.
En los peores momentos no tenía ayuda, aunque con tal de que la liberaran, de que liberaran a su hija, eso no importaba, así lo dijo. Pero nunca nadie sacó a su hija del centro de detención Stuart, en el estado de Georgia, a donde fue trasladada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y la madre terminó desembolsando 5 veces el valor de la cifra inicial, o sea, $15,000, imagínese. La hija de 20 años ahora está de regreso en Honduras y en la nada quedaron $15,000 en gastos de abogados que le han dejado a Anabel el angustioso paso de verse endeudada. Y Stephen Latorre, fundador de Latorre Law Firm, con oficinas en Carolina del Norte, parecía confiable. Era un abogado famoso y premiado, anfitrión del programa radial La Verdad de la Ley. La familia de Anabel, de 40 años, quien pidió usar seudónimo, pues está en medio de una demanda en contra del gobierno federal, llamó a sus oficinas cuando en febrero los oficiales de ICE cargaron con la madre y con su hija. Anabel se encontraba trabajando, pintando apartamentos en el centro de Charlotte, mientras la joven cuidaba a sus hermanos en casa, uno de 17 años que llegó junto a ellas a través de la frontera en 2014, y otro de 2 y de 8 y 9 años nacidos en los Estados Unidos. Los oficiales armados derribaron la puerta de la casa de la familia, entraron en la ausencia de la madre, revolcaron sus pertenencias, encontraron sus documentos migratorios. Dijeron que buscaban a un señor y se comunicaron con Anabel para que regresara del trabajo de inmediato. En realidad nunca supieron si estaban buscando a alguien más, porque lo cierto es que se las llevaron a ellas al Hotel Holiday Inn, cercano al aeropuerto. No sabía qué hacer con nosotros. Cuenta Anabel, al cabo de una semana los agentes soltaron a la madre, pero ese mismo día comenzó el calvario de la hija. Fueron 8 meses recluida en un centro de detención donde sufrió y aguantó muchísimas cosas y del que pensaron que en algún momento iba a salir. Lo primero que le dijeron en la firma de la torre fue que solicitaran la fianza para su hija. Anabel desembolsó los primeros $3,000 por la contratación. Tuve que sacar un préstamo para poder pagar ese dinero, asegura. Según yo, todo iba bien. Pero esas personas me estaban engañando, diciendo que mi hija iba a salir bajo fianza. El día de la primera corte, de la joven, el bufete envió una abogada que estaba muy poco informada del caso. Ni sabía quién era mi hija. No sabía ni qué caso era, ni qué estaba haciendo. Y me trató pésimo, insiste la madre. Para una segunda corte quiso consultar a otros letrados. Algo sospechaba por la manera en la que la trataban o las veces que le cancelaron las audiencias o la fianza que nunca se concretaba. Nunca le faltó la razón. Me dijeron, ¿tú sabías que tu hija no tiene derecho a fianza? El abogado solo me estaba robando. Anabel los encaró. Ustedes son unos ladrones. Ustedes piensan que la gente es tonta. Les dejó saber, devuélvame mi dinero porque si no lo hacen los voy a denunciar. Fue una experiencia horrible. Con el tiempo la suma se había convertido ya en unos $5,000. Anabel entonces confió a su hija a otro abogado. La ilusionaron con la posibilidad de un parol. Y Anabel accedió. Primero le pidieron depositar $3,000, luego $4,000. Fue un dinero en vano. Los de la ICE rechazaron el parol. Ellos sabían que de antemano que Trump había puesto reglas y que no lo iban a aceptar. La madre acudió a lo que suponía iba a ser un recurso definitivo, el habeas corpus, un procedimiento legal para solicitar la revisión del caso de su hija. Mi hija fue detenida ilegalmente, no tenía una orden de deportación. El pasado mes de julio se dio cita con una nueva abogada, la renombrada Helen Personage, con mucha experiencia en casos de migración. Pagó otros $4,000. Pasó el tiempo y su hija, sin respuesta y sin fuerzas, pidió irse por su cuenta a Honduras y firmó la salida voluntaria de los Estados Unidos. La abogada, sin la familia saberlo, solo puso el habeas corpus una semana antes de que la joven tomara esa decisión. Hasta el sol de hoy, esa señora ya no contesta los mensajes ni las llamadas y dice ella, yo solo quería saber por qué había abandonado así a mi hija. En medio del caos migratorio que mantienen más de 66,000 indocumentados en los centros de detención de todos los Estados Unidos y con millones más en las calles con miedo, pues es difícil poner su vida en las manos de un abogado. Ya escuchó, entre $4,000 y $15,000 están gastando para que a final de cuentas abandonen el caso. Sí, hay muchos abogados, no digo que todos son malos. Ojalá y todos estos abogados que están abusando de los migrantes no se enfrenten a un caso similar, porque si no, van a saber lo que es el karma.
Oiga, este tema que le vamos a presentar que circula en redes sociales, ya lo hemos hablado desde que iniciaron los temas de redadas. ¿Qué pasa si llega ICE a mi casa? Pero ahora va dirigido a todos aquellos que viven en Carolina del Norte, que es el lugar donde más se está dando con más énfasis. ¿Qué pasa si los agentes de migración llegan a tocar a mi puerta? Vamos a escuchar. ¿Qué pasa si agentes de inmigración llegan a tu casa? En este video te cuento cosas que quizás nadie te ha contado. Hay que entender que la puerta, yo creo que se llama el umbral, ¿no? Puerta de tu casa tiene fuerza de ley y no pueden entrar a tu casa si no tienen orden de un juez, orden de captura, lo que sea, no pueden entrar. Entonces, tú les puedes decir que no pueden entrar. ¿Sí me explico? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa en realidad? Esta es la triste realidad cuando llegan a la casa. No van a llegar a las 4 de la tarde con sonrisas. Van a llegar a las 2 a.m., 2 de la mañana, por enfrente, con luces en la ventana, a gritos y golpes grandísimos para asustar. Y luego en la parte de atrás de la casa también, otra persona a gritos y golpeando. Tus hijos se van a despertar llorando, asustadísimos. Tu esposa también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tú tratando de llamar a un abogado a las 2 de la mañana y nadie está contestando. Entonces, por lo menos para los hombres, ¿qué hacemos como hombres? Enfrentamos el peligro que está atacando a nuestra familia, va hacia la puerta, abrir la puerta. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Nos tienes que dejar entrar. En ese momento tú vas a sentir que los tienes que dejar entrar. El problema es que bajo las leyes de Estados Unidos, si tú invitas a un oficial, un policía, un oficial a que entre a su casa, estás dándoles permiso de pasar por encima del requisito de la ley de que tienen que tener orden de captura. Ahí lo tiene, es importante saber qué hacer si llegan a mi casa. Ya escuchó las recomendaciones de los abogados. En Migraciones, todas las historias cruzan fronteras para llegar hasta ti. Te invitamos a esta travesía digital. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Uno de los ofrecimientos que hace el gobierno del presidente Donald Trump cuando un migrante es detenido es que se autodeporte, que se vaya por su propio pie. Bueno, exhortan a migrantes a que no se autodeporten. Vamos a los detalles, le cuento por qué. Mire, aunque el gobierno de Donald Trump promueve la autodeportación como una solución de salida para después regresar a los Estados Unidos de manera legal, el oficial retirado de migración, Gustavo Arriaga, recomendó a los migrantes no abandonar el país, sino buscar asesoría legal o esperar a lograr un estatus regular. Los extranjeros ilegales que se registran para salir voluntariamente o autodeportarse, como se le dice, a través de la aplicación móvil CBP Home, recibirán viaje libre de costo, un bono de salida de $1,000 y la condonación de cualquier multa pendiente por estancia o presencia ilegal. Así lo promueve el gobierno estadounidense desde enero de 2025. Sin embargo, quien por más de 20 años trabajó para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o el USIS, destacó que existen oportunidades de lograr un estatus migratorio regular como residencia o asilo. A través de la firma Central Migratoria, durante esta administración ha logrado peticiones positivas de residencia hasta en 2.5 meses, cuando se trata de personas que están dentro de Estados Unidos e ingresaron de manera legal, y de entre 2.5 y 3 años cuando se trata de personas que están fuera del país. Arriaga aseguró que pese a la información que ha fluido a través de medios internacionales y redes sociales, los procesos para la entrega de visas de migrantes y de no inmigrantes mantienen los tiempos regulares. Y hasta ayer no existía nada oficial que confirmara que el gobierno de los Estados Unidos negaría la residencia a personas con obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y otras condiciones médicas crónicas bajo el argumento de que podrían convertirse en carga pública del sistema de salud. Destacó también que existe la posibilidad de solicitar un perdón cuando se ha cometido alguna falta, pero que debe ser el oficial de migración quien debe solicitarlo al momento de la entrevista. Si usted tiene un caso pendiente ante un tribunal de inmigración, todavía puede participar en la autodeportación voluntaria a través de CBP Home, DHS, presentará una moción ante el Tribunal de Inmigración para desestimar su caso. Los posibles participantes deben consultar
con un abogado de inmigración o asesor legal antes de iniciar su intención de autodeportarse, así lo señala. Y dice que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la página oficial del DHS, sin embargo, el abogado indicó que con la asesoría adecuada se puede lograr el asilo. Arriaga informó que es quien revisa todos los casos que se llevan a Central Migratoria, además de de que se impartirá un curso taller sobre procesamientos migratorios para quienes sean o quieran convertirse en gestores de trámites migratorios. Pues está dando un curso y ya se está promocionando, pero bueno, él dice que no se autodeporte, que busque asesoría legal, pero búsquela bien y que posiblemente pueda tener una residencia o un asilo. Todo depende. Y como siempre le he dicho, depende mucho de su expediente. Realmente es elegible, realmente no todos los casos son iguales, así es que ponga mucha atención, pregúntele a su abogado y que le diga. Y bueno, ya que hablamos de este tipo de cosas, de cometer alguna falta en los Estados Unidos, siempre hay castigos. El gobierno federal de los Estados Unidos impone un castigo a una persona por haber cometido una falta. Muchas veces hay deportación, muchas veces hay castigo y deportación. ¿Todo esto se puede salvar? Es la pregunta que se hacen muchos y los abogados aquí nos responden este tema. Cuando una persona vive indocumentada en los Estados Unidos y sale, al momento que sale tiene 10 años de castigo. Si sale también con una orden de deportación, entonces también tiene otro castigo por haber sido deportado. Cuando la persona que ha sido deportada se vuelve a meter, ninguno de los días del castigo cuentan mientras la persona los viva dentro de los Estados Unidos. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que en el momento que se vuelve a meter una persona que ha tenido una orden de deportación, una orden de salida voluntaria o una orden de remoción expedita, esa orden anterior muere y la persona se convierte en fugitiva de una orden de deportación que está pendiente. Entonces, la persona se convierte en alguien que está en violación de una orden de deportación. Y eso es preocupante porque si se encuentra con ICE, si se encuentra con un oficial de ICE, la persona ya no tiene derecho a ver a un juez, sino que tiene que ser detenida hasta que sea deportada. Así que es importante que tengas la información para que puedas tomar decisiones apropiadas a la hora de querer volver a los Estados Unidos. Si quieres más información, síguenos. Es posible si se analiza la gravedad del caso, la gravedad de la falla, la gravedad del castigo, por qué se dio la deportación y todo un sinnúmero de cosas. Todo lo tiene que revisar su abogado y su abogado tiene que decirle si realmente sí o realmente no. Así es que ponga mucha atención y siempre, como siempre, instrúyase y pues busque asesoría legal. Vamos con otro tema. ¿Es posible cerrar su caso de asilo en la corte? Pues los abogados nos van a explicar si es posible o no. Escuche bien. ¿Sabías que sí es posible cerrar tu caso de asilo en la corte y obtener la residencia al mismo tiempo? La mayoría de las personas no lo sabe y por eso hoy te lo voy a explicar. Soy el abogado Rafael Verde, llevo años ayudando a inmigrantes en procesos de asilo, corte y residencias. Si estás en proceso de asilo pero tienes la oportunidad de obtener la residencia, este video es para ti. Primero, sí se puede cerrar un caso de asilo en la corte si ahora mismo calificas para la residencia por otra vía. Esto puede pasar si te casaste con un ciudadano o si tienes hijo mayor de 21 que te puede pedir o si estás cubierto por leyes especiales como la ley de ajuste cubano. Pero aquí viene el detalle importante que casi nadie te explica. Cerrar el caso no es automático. No basta con casarte o con tener una petición aprobada. Tienes que pedirle a la corte que termine o remueva el caso suyo para que puedas continuar con ese proceso en USCIS. Pero ojo, si pides el cierre antes de tiempo, puedes arruinar tu caso. Por eso necesitas una estrategia clara. ¿Qué base tienes para la residencia? ¿Estás listo para el ajuste? ¿Y qué pasa si el juez niega esa moción? Yo he cerrado decenas de casos así. Asilo pendiente por año, y cuando llegue la oportunidad correcta cerramos la corte y el cliente obtiene la residencia sin seguir en el sistema de la Corte de Inmigración. Si tú estás en corte y crees que ya calificas para la residencia, llama a nuestra oficina, te explicamos tus opciones, revisamos tu caso paso a paso y te decimos exactamente qué se puede hacer para cerrar tu caso de asilo y avanzar hacia tu residencia. Ahí lo tiene, son los abogados los que nos dicen si es posible o no.
y en qué casos es posible y en qué casos no. Siempre busque a su abogado que le diga si su caso es elegible o no es elegible. No pierda dinero, no pierda el tiempo y prepárese de otra manera si es que no es elegible. Con esto, oiga, pues vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre le pido que por favor nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.